Los especialistas que atienden los servicios de genética médica son genetistas clínicos que están altamente comprometidos con el diagnóstico, pronóstico, tratamiento, manejo y prevención de enfermedades genéticas y defectos congénitos, y quienes en armonioso trabajo con los asesores genéticos diseñan las estrategias preventivas. Los servicios de genética atendiendo al origen de la solicitud se pueden dividir en dos grandes grupos o en dos tipos: asistenciales preventivos de base individual familiar y los programas preventivos de base poblacional. Los programas preventivos de base poblacional funcionan bajo la responsabilidad del Estado, de los organismos de salud pública, y estas engloban tanto los programas preventivos poblacionales como las pesquisas genéticas o el tamizaje genético. Las pesquisas genéticas pueden desarrollarse en diferentes etapas de la vida: tamizaje preconcepcional, prenatal, neonatal y en la etapa adulta. El tamizaje neonatal particularmente tiene el objetivo de detectar precozmente población de riesgo de presentar enfermedades genéticas, sobre todo heredometabólicas. Pues con un diagnóstico precoz, con un diagnóstico temprano y su confirmación, nosotros podemos establecer una estrategia terapéutica que garantice mejoría en la salud pública de estos pacientes. En esta ocasión tengo el placer de presentarle a una genetista experta en el diagnóstico, manejo, tratamiento de los errores innatos del metabolismo. Toda su vida profesional dedicada a la atención de pacientes con enfermedades heredometabólicas, establecer políticas y estrategias de diagnóstico y tratamiento. Es un incansable profesional con una trayectoria profesional extraordinaria. Para mí es un gusto de presentar a la especialista y profesora doctora Laritza Martínez Rey. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. La doctora Laritza Martínez Rey es médico especialista en genética clínica, profesora universitaria de pre y posgrado, ostenta la condición de profesora auxiliar, trabaja en el Centro Nacional de Genética Médica de Cuba, ha recibido 45 cursos de posgrado y entrenamientos recibidos. Ha participado en 21 proyectos de investigación, destacándose una línea de investigación, la cual ha dedicado toda su vida profesional al estudio, diagnóstico, manejo y tratamiento de las enfermedades heredometabólicas. Participó en la investigación clínica genética de la discapacidad en Venezuela, Misión José Gregorio Hernández. Cuenta con 23 publicaciones nacionales e internacionales. Es autora del libro Las hiperfenilalaniniemias, recomendaciones para el genetista clínico, publicado en libros de autores cubanos de la editorial de Ciencias Médicas de La Habana, Infomed, en el año 2006. Ha tutorado 30 tesis de especialidad y maestría y 25 ponencias de tesis. Ha participado en 79 eventos científicos nacionales e internacionales. Constantemente es consultada como experta en el tema de los errores innatos del metabolismo. La doctora ha ocupado gran parte de su vida laboral a las pesquisas neonatales, desarrollando políticas de salud al respecto, estrategias organizativas y logísticas, perfeccionando e introduciendo las tecnologías o las nuevas tecnologías para este fin, participando en reuniones nacionales e internacionales, y una evidencia es precisamente esta conferencia. Como ustedes pueden apreciar, el currículum de la doctora es muy amplia. Es experta en el tema que vamos a abordar en el día de hoy. No me podía permitir que, aprovechando la amistad que tengo, no participe en mi canal, que es el de ella y el de todos. Adelante, doctora. El canal es todo suyo.
Recordemos que las enfermedades genéticas son condiciones de baja prevalencia y que algunas son fácilmente detectables a través de patrones dismórficos que permiten con facilidad llegar al diagnóstico, como ocurre por ejemplo con las aberraciones cromosómicas o los síndromes monogénicos, y que tributan a fenotipos severos que pueden evolucionar a la muerte o a importantes discapacidades. Sin embargo, otras pueden presentarse inicialmente con fenotipos no identificables a simple vista en la etapa neonatal, que aunque tienen un curso progresivo, presentan previamente un periodo asintomático, como ocurre por ejemplo en las enfermedades metabólicas hereditarias. La mayoría de estos fenotipos no identificables por demás requieren para su diagnóstico de marcadores bioquímicos específicos, por lo que se hace imprescindible un soporte tecnológico para su identificación. Lamentablemente, no evidenciar estas entidades de forma precoz igualmente conduce a fenotipos severos que inciden muy rápidamente en la mortalidad o en otros casos tienen repercusiones irreversibles que evolucionan a fenotipos discapacitantes. De manera que es imprescindible ver estas etapas asintomáticas como excelentes oportunidades para realizar una intervención efectiva que contrarreste su curso progresivo y con ello garantizar un impacto en la morbimortalidad como parte de acciones de la medicina preventiva. Un tamizaje metabólico neonatal entonces va a ser un sistema preventivo de salud pública diseñado para detectar y tratar un grupo seleccionado de enfermedades congénitas no identificables a primera vista en el periodo neonatal, que en la ausencia de diagnóstico y tratamiento precoz resultan potencialmente severas, pudiendo causar daño neurológico o físico importante e irreversible o incluso la muerte del individuo. Para el tamizaje metabólico neonatal, se obtiene una muestra de sangre seca en papel de filtro y se usan procedimientos de laboratorios que dividen una población de neonatos aparentemente sanos en dos subpoblaciones, una con individuos probablemente enfermos y otra con probablemente no enfermos. Ahora bien, todo sistema de tamizaje requiere de un estudio confirmatorio que finalmente define que el individuo probablemente enfermo pues realmente lo es. Se recomienda que los tamizajes metabólicos neonatales se instrumenten como obligatorios, amparados por una ley que regule su aplicación y con ello no requerir del consentimiento de los padres. Sin duda, la década del 60 marcó el punto de partida de la detección masiva a partir del desarrollo por Robert Guthrie de un método de inhibición bacteriana para la detección de la fenilalanina y un sistema de recolección de muestras de sangre seca en papel de filtro que permitía el estudio de muchas muestras a la vez. Se inició así desde 1963 el desarrollo de tamizajes neonatales inicialmente en Estados Unidos y países desarrollados de Europa, en Japón y Australia, para extenderse a nuestra región en la década del 70 y 80. A partir de la década del 90, con la introducción de la espectrometría de masa en Tandem, se incrementaron las posibilidades de pesquisa y se abrió una nueva etapa para el tamiz metabólico neonatal con ampliación de potencialidades diagnósticas y opciones de tratamiento que condujeron al aumento de las enfermedades seleccionadas para la pesquisa y al uso de métodos cada vez más específicos en el campo de la medicina molecular. Se usan determinados criterios para la selección de estas enfermedades. Los más usados fueron establecidos por Wilson y Jungner en 1968 y revisados por la OMS en el 2008, y aunque continúan siendo vigentes, en ocasiones han sido sustituidos por criterios generados por los propios programas de pesquisa en diferentes países. Y hay consenso de que los principales se resumen en que las enfermedades, en primer lugar, sean un importante problema de salud, que tengan un periodo latente o asintomático temprano y que cuenten con un tratamiento efectivo. Los programas de tamizaje neonatal deben formar parte de programas de salud de la atención primaria para garantizar la equidad, por lo que el Estado debe llevar a cabo su implementación y sostenibilidad continua. El éxito de un tamizaje neonatal requiere de un trabajo minucioso de todos los implicados para lograr el cumplimiento de indicadores de calidad, que permitan no solo alcanzar altas coberturas, sino también asegurar los tiempos de detección, de manera que la muestra sea tomada luego de las 72 horas y antes del 5º día, según lo que tenga definido cada programa, que se logre de esta manera el diagnóstico a los 15 días, se introduzca el tratamiento al mes de vida y se alcance a estabilizar al paciente hacia el día 90. Esto requiere sin dudas perseverancia y sensibilidad y un trabajo estrecho entre decisores, laboratorio, médico especializado y familia. Ahora, los tamizajes neonatales se han desarrollado a través de paneles básicos y posteriormente paneles ampliados. El panel básico incluye enfermedades que pueden ser detectadas utilizando métodos clásicos de laboratorio, donde se realiza un análisis, como por ejemplo de algunos de los tipos que se visualizan en la diapositiva, que permite medir un analito y a través de este
detectar una enfermedad. Las enfermedades que cumplen con esta posibilidad son, por ejemplo, estas 6. De ellas, el hipotiroidismo congénito y la fenilcetonuria son de las enfermedades que más se pesquisan en los tamizajes neonatales, incluyendo de nuestra región. Según las características de las poblaciones, se puede incluir en este tipo de panel otras enfermedades como, por ejemplo, las hemoglobinopatías. Ahora, los paneles ampliados usan tecnología más sofisticada y por ende altamente costosa, lo que determina que no sea accesible para todos. Estos tuvieron su precedente con el desarrollo de la espectrometría de masa entande, que constituyó un importante cambio en el paradigma de cómo se detectaban hasta aquí las enfermedades, y se introduce la plataforma multiplex, donde en un único ensayo se pueden medir múltiples analitos y con ello detectar varias enfermedades. Esto favoreció que se ampliaran considerablemente el horizonte diagnóstico. Desde 2008 en Estados Unidos se recomienda el RUF, que incluye 28 enfermedades más el tamiz auditivo, que ha ido incorporando enfermedades a lo largo del tiempo. Ya en la actualidad se pueden detectar hasta más de 70 desórdenes con el uso de otros métodos, tales como métodos inmunológicos, con la propia espectrometría de masa entande, con técnicas de PCR, con secuenciación con estudios de variantes mutacionales y otros más recientes como la cromatografía líquida de ultra alto rendimiento, los microfluidos digitales. También hay técnicas de metabolómica y proteómica que favorecen el incremento de estrategias de tamizaje y con ellos reducen los falsos positivos e incrementan el nivel predictivo. Y más recientemente se ha iniciado la integración de técnicas genómicas con software de manejo usando inteligencia artificial. La necesidad de un programa de tamizaje neonatal es una estrategia de prevención en salud eficiente y efectiva, que contribuye a la disminución de la mortalidad. Sin embargo, aun cuando esta premisa ya es bien conocida en el campo de la medicina, y han sido muchos los avances alcanzados en los últimos 60 años, aún esta no es una realidad equitativa en todos los países, pues requiere de políticas públicas que los respalden. De manera que existen grandes diferencias entre las actividades encaminadas a la detección neonatal de enfermedades en todas las regiones del mundo, influyendo en gran medida en ello factores como la diversidad geográfica, demográfica, étnica, el desarrollo económico, social, cultural, así como las políticas de salud refrendadas por los diferentes sistemas políticos. De manera que algunos países cuentan con programas de tamizaje neonatal muy desarrollados en cuanto a tecnología, posibilidad de enfermedades que se detectan y seguimiento eficiente de los casos con impacto en la mortalidad infantil. Otros, sin embargo, tienen tamizajes neonatales eficientes, pero solo disponibles para un número limitado de neonatos, y en el peor de los casos, pues hay países que no cuentan con ninguna actividad de este tipo. Países con más desarrollo alcanzado están Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido y los Países Bajos. Nuestra región, que incluye 20 países, no es diferente en cuanto a la diversidad que existe entre ellos y se evidencia en la variedad que caracteriza a sus tamizajes neonatales. En el último reporte publicado de la región, teniendo en cuenta varios factores, se clasificaron los países en 5 grupos, uno de los cuales incluye a Haití, que no reporta ninguna actividad. 16 países cuentan con un programa de tamizaje neonatal nacional o regional. 2 de ellos han organizado programas que son conducidos por diferentes proveedores de servicios de salud, pero sin coordinación nacional unificada. 14 detectan fenilcetonuria, 12 hiperplasia renal congénita y fibrosis quística y 8 galactosemia. Solo 2 países tienen tamizajes neonatales por espectrometría de masa entande a nivel nacional, y recientemente, pues se ha aprobado que en próximo año debe comenzar en Chile este tamizaje ampliado. Solo 6 países tienen coberturas de más del 90% y 12 de más del 70%, y solo 13 tienen ley que establece la obligatoriedad de sus tamizajes neonatales. A pesar de las disparidades, se ha evidenciado un significativo crecimiento durante la pasada década con implementación de nuevos programas, mejoría aunque discreta en la cobertura de algunos, aumento de condiciones a pesquisar y nuevas leyes que evidencian la mejor disposición de algunos gobiernos y sistemas de salud en apoyar esta actividad. El futuro de los tamizajes neonatales con la integración de tecnología e inteligencia artificial se perfila prometedor. Se prevé mayor potencialidad en la detección precoz de cada vez más enfermedades. Sin embargo, el uso de tecnología y las inteligencias artificiales en los tamizajes neonatales también plantean
importantes dilemas éticos. Existe la preocupación sobre la privacidad y confidencialidad de los datos de los recién nacidos, así como el riesgo de errores en los diagnósticos realizados por las IA. En este sentido, es fundamental establecer regulaciones y protocolos claros para el uso de estas tecnologías integradas, así como garantizar la transparencia y capacitación a los profesionales de salud para trabajar de manera ética y responsable con estas herramientas tecnológicas. A pesar de todo lo anterior, para mí el desafío más importante sigue siendo asegurar el óptimo control y seguimiento de los casos tamizados, y para ello es necesario fortalecer las redes de atención y consolidar la constitución de equipos multidisciplinarios cada vez más eficientes. Se ha demostrado que los programas de tamizaje neonatal son una de las estrategias de salud pública más efectivas en la reducción de la morbimortalidad, de manera que la identificación temprana de un paciente afectado previo a los síntomas que pueden padecer con esta enfermedad, pues permite, con la realización adecuada de todos los pasos establecidos, pues la inserción total de este individuo en la sociedad. Pero sin dudas no es camino fácil, pues muchos son los componentes implicados en su éxito. Así que como el Quijote, digan al que está a su lado, sábete Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Por tanto, hagamos cada uno de nosotros lo mejor y más que podamos hacer en función de que estos individuos, de que estos pacientes, pues puedan tener una vida totalmente normal. Muchas gracias. Agradecemos con esta posibilidad que nos da el profesor doctor Roberto Larduet poder hablar de este tema en este canal que apreciamos y agradecemos tanto, porque puede ser de ayuda para muchas personas acercarse a todos estos temas relacionados con la genética y con la prevención de enfermedades de este tipo. Gracias, doctor. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.